los que escupen las limosnas, los que tapan a las mujeres, los que manejan las drogas. Los partidos y sus fanáticos se separan ellos mismos. Unos transan, otros prometen, algunos se alejan y lo nuestro muere. Que se hable con amor, que se viva con furor, que se enseñe. Les damos la bienvenida a una nueva edición de este resumen semanal de noticias de Giramundo Televisión Comunitaria. Les recordamos que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, nos encuentran como Giramundo TV Comunitaria y bueno, allí pueden dejarnos recomendaciones, mensajes para que nos enteremos también que están del otro lado. También pueden seguirnos a través de nuestro canal de YouTube, darle suscribir para enterarse apenas salen las entrevistas, programas y demás que vamos haciendo en este canal comunitario. Vamos a meternos de lleno en el programa de hoy con los títulos. Aumento de tarifas. Esta semana subió el boleto de colectivo. ¿A cuánto se fue? Por otro lado, quedan pocos días para inscribirse para obtener los subsidios de luz y de gas. Te contamos cómo hacer para poder acceder al programa de segmentación tarifaria. Situación financiera en Argentina. ¿Cómo afecta el traslado del oro a los bancos en Argentina? ¿Cómo impactan las medidas del gobierno de la Libertad Avanza en el mercado financiero? Te invitamos a quedarte para compartir con ustedes una entrevista en la que vamos a abordar estos temas y otros más. También tenemos otro de los títulos que tiene que ver con el pueblo mapuche en alerta por posibles desalojos en Malargüe. Entrevistamos a Gabriel Jofré, huerquén y vocero de la organización Identidad Territorial Malalhueche, que nuclea a más de 20 comunidades, las cuales se encuentran amenazadas por la avanzada de los negocios mineros y no mineros también en la zona. Esos son algunos de los títulos que queríamos compartirles, que vamos a ir desarrollando a lo largo del programa y nos vamos a meter con dos noticias que tienen que ver con el ámbito nacional, que nos afectan en realidad a todos. Por un lado, el gobierno actualizó el salario mínimo vital y móvil y rige desde el 1 de julio. Una vez más por decreto, ya que fallaron las negociaciones entre empresarios y sindicatos en el Consejo del Salario y bueno, el gobierno estableció entonces que el nuevo piso salarial es de 254.231, lo digo de nuevo porque me enredé con los números, 254.231,91 centavos. Ahí está, me he desacostumbrado a los centavos. Entonces el mínimo que debería ganar una persona mensualmente es este, que obviamente no alcanza para llegar a la canasta básica familiar ni a la canasta básica total, mucho más alejada. Además se fijaron aumentos para los meses de agosto, septiembre y octubre, que bueno, desde la llegada de Javier Milei al poder, las subas en el salario mínimo vital y móvil se han fijado siempre por decreto. Si tenemos en cuenta la inflación interanual entre junio hasta junio del año 2024, el INDEC nos dice que la inflación ha sido del 271,5%, por lo cual el salario mínimo vital y móvil ha perdido 32,1% de poder de compra. Eso obviamente lo vemos reflejado cada mes en el que tenemos que hacer malabares para ver cómo llegamos a cubrir las necesidades básicas y hay muchas familias que no están llegando a cubrir con estos costos mínimos de vida. Vamos a pasar a otro tema porque bueno, en esta semana, en el marco de la encuentro de la sociedad rural, aprovecharon allí para manifestarse ex trabajadores del INAFSI, el Instituto Nacional de Agricultura Familiar e Indígena, y bajo la consigna "El campo no es solo agronegocios, es soberanía alimentaria", se manifestaron allí junto con trabajadores agropecuarios, organizaciones campesinas indígenas,
organizaciones de derechos humanos, organizaciones sociales, para exigir al gobierno que restablezca esta política pública que lleva más de 30 años funcionando y que colabora con mantener, por un lado, el monte nativo, las especies nativas y también con la producción, con producir en los territorios desde la agricultura familiar. Vamos a ir a un corte y te invitamos a que te quedes para conocer entonces el análisis que les vamos a compartir sobre el sistema financiero en nuestro país. Te esperamos. Bienvenidos a este segundo bloque del resumen nacional de noticias de Giramundo Televisión Comunitaria. Como les prometíamos en los títulos, vamos a hablar sobre el sistema financiero, sobre la situación también de los trabajadores bancarios. Para eso lo tenemos aquí al secretario general de la Bancaria Mendoza, él es Sergio Jiménez. Bienvenido, ¿cómo va? Gracias por la invitación, muy bien, la primera vez en los estudios, así que desde la mirada de los trabajadores los títulos que acabas de desarrollar. Bueno, una de las cuestiones que nos interesaba poder desandar un poco para entenderla tiene que ver con esta cuestión de las reservas de oro que estaban en nuestro país, que fueron trasladadas la semana pasada a otro territorio. ¿Cómo afecta esto al sistema financiero? ¿Cómo puede repercutir en Argentina? Como vos dijiste, el oro físico hace de garantía de distintas operaciones que tiene el Banco Central de la República. Importante porque es físico, esto no es virtual, no es un movimiento contable, es físico, son los lingotes de oro que conocemos y lo hemos visto en las películas. Nuestro secretario general, advertido sobre una maniobra que estaba realizando el Banco Central, hace un pedido en el marco del acceso a la información pública al presidente del Banco Central, teniendo en cuenta que el Banco Central es un ente descentralizado, autárquico, y se lo hace a Bausili, que es el presidente, contestándole si era cierto que habían habido 2 cargamentos de oro que habían salido del Banco Central, y después le hace una serie de requerimientos si eso había sido tratado en el directorio, cuál era el motivo por el cual se había enviado ese oro al exterior, y para sorpresa de nosotros, inclusive hasta del mismo Palazzo, el viernes de la semana pasada, el que sale a empezar a contestar es el ministro Caputo, no así el presidente del Banco Central, que es el que tiene que contestar, ¿no? Para contestar tiene 15 días hábiles y esperemos que, cumplido ese tiempo, realmente haga lo que debe hacer como funcionario público que es, contestar ese pedido de información pública. Nos sorprende también, a esta altura ya no nos debería sorprender tanto, que Caputo argumenta que era un pasivo que no generaba ningún tipo no mejoraba la tasa de rentabilidad. Es cierto, digo, es un pasivo que está ahí, que garantiza, la sola presencia es garantía que tengamos esa cantidad de oro. Pero utiliza un término muy desafortunado, porque utiliza primero como que pareciese ser que era un inmueble que no se utilizaba dentro del Banco Central. Y lo que ellos habían hecho con este movimiento era tratar de obtener un retorno. Digo, palabra cuestionada en todo caso, teniendo en cuenta los antecedentes de la situación económica vivida en la Argentina.
ahí había ya una confesión de parte, ¿no? No obstante eso, el que tiene que contestar es el presidente del Banco Central, porque todavía no ha quedado claro por qué hicieron esto. Y por qué lo hicieron entre gallos y medianoche, porque si era tan fructífero para los intereses de la nación, perfectamente podrían haber informado, y sin embargo, si no hubiese habido este requerimiento por parte de nuestro secretario general, no nos hubiésemos enterado que han habido 2 cargamentos que salieron, que los retiraron de la bóveda del Banco Central y que utilizaron una aerolínea que no es precisamente nuestra aerolínea de bandera para trasladar esos lingotes de oro por ahora a Londres. No sabemos si desde Londres irán al Banco Internacional de Basilea, que es una suerte de lugar donde todos los bancos centrales depositan el oro, o a algunas posiciones en dólares están de la Argentina o de cualquier país, están en ese banco que está en Suiza. Basilea es una localidad de Suiza. Hasta ahora eso, porque si empezamos, ¿qué alternativa tendríamos con el oro? Por lo menos, al menos 3. Vos cambias el metal por, te monetizás, ¿no? Entonces ese metal vale tanto y te traes los dólares, los euros o la denominación que quieras. Después justificarás por qué estás cambiando metal por dinero o por billete. La segunda es algo muy sencillo, ¿no? Dejás el oro y tomás un préstamo, la garantía es el oro. Ahí ya no sabemos cuál es la ventaja que decía, o el retorno que decía Caputo, porque ahí tenés que pagar como cualquiera. Digo, vos sacás un préstamo, tenés que pagar una tasa. Entonces ahí pondríamos plata, no obtendríamos un beneficio. Y la tercera, digo, y estos son especulaciones porque como no nos han informado por qué sacaron el oro, sería una suerte de ir sacando todo el oro que tenemos en el Banco Central, y cuando haya sacado toda la posición que tenemos en metal, monetizarlo y utilizar esto para una potencial dolarización de la economía. En el Tesoro, hasta el envío de estos cargamentos, tenés aproximadamente unos 4.500 millones de dólares en oro a la cotización del día. No sabemos por qué lo sacaron, no nos han dado las explicaciones, pero como dijo o decimos en la tercera, podría ser que esto sea una serie de pasos para intentar lo que alguna vez prometieron en campaña, que de ninguna manera lo han cumplido, de dolarizar la economía y utilizar estos 4.500 millones de dólares que tenemos, menos lo que han sacado en estos 2 cargamentos, que por una cuestión de seguridad, de seguros en los traslados, un blindado no puede trasladar más de 300 millones, la aerolínea no te permite valores que superan esos montos. Entonces estimamos que entre los 2 embarques deberían haber enviado a Londres alrededor de 500 millones de dólares en oro. Y después, y termino con esto, con la posibilidad de que mientras esté en tránsito o esté en un banco de Londres, pueda ser fácil, embargable ese activo argentino, y no hace falta irse mucho para atrás. Recordemos que alguna vez, estando en Ghana, la fragata Libertad fue embargada por los fondos buitres. Ahora que nosotros andamos con alguna situación problemática recordamos el reclamo que hicieron por las acciones de YPF, por la reestatización de YPF, lo que apareciese en algún momento que nos embargaran ese activo que está en tránsito, o está en Londres, o está camino a Basilea.
Digo, esto lo vamos a saber con precisión cuando informe Bausili el pedido de acceso a la información pública que le hizo nuestro secretario general, que además es diputado de la Nación. Digo. Pero no fue un pedido de informe, ¿no? Fue solo un pedido de acceso a la información pública para que nos dijera a los argentinos y a las argentinas qué hicieron con esos 2 embarques de oro que salieron del Banco Central de la República Argentina. Bien, bueno, o sea que no sabemos ni No destino, ni cantidad, ni para qué. Ni para qué, exactamente. Suponemos algo, pero esperemos que ellos no lo digan, ¿no? Bueno, por otro lado, recién mencionabas vos la cuestión de que el Banco Central de la República Argentina es autárquico, pero obviamente que va a ir respondiendo a las políticas públicas que se dicten a nivel nacional. ¿Cómo ha afectado la situación económica al sistema financiero, a los bancos en particular? Detrás de eso a los usuarios, ¿no? A quienes tienen en cuenta en los bancos. Está muy buena la pregunta porque, lamentablemente terminamos hablando de cuestiones macro y no de la economía real, que es la que pierde puestos de trabajo, la que se desacelera tremendamente, la que cae en cualquier número de cualquier rubro. Pero sí, lo que vos decís, ahora, no para irnos muy para atrás, hemos escuchado, y esto nosotros le prestamos atención porque somos, en nuestro caso, hombres y mujeres del sistema financiero, pero yo me imagino que un docente, un compañero municipal, cualquier actividad no está pensando en estas cosas que te lo está informando un medio específico o un medio específico económico. Nos dicen que van a traspasar los pasivos remunerados del Banco Central al Tesoro. El Banco Central, para tratar de ser didáctico, el Banco Central puede sostener, porque habida cuenta de que es un ente autárquico y es un ente descentralizado y que maneja la política monetaria, la política de tasas, cuando vos generás un pasivo pasivo de donde se mire, activos serían desde los bancos, cuando vos generás ese bono que en algún momento se llamó LEVAC, recientemente o hasta hace poco se llamaban LELIC, oficiaba y tenía una fecha de vencimiento. Cuando eso estaba en el ámbito del Banco Central y operaba un vencimiento, ahí vos tenías un par de opciones. El banco podía ir y decirle dame los pesos, se lo llevaba, y es muy probable que con esos pesos se fuera al dólar, y entonces generaba esta carrera de aumento del dólar blue y todo esto que parece ser que es el único tema que se habla en nuestra patria. Y había una segunda opción que era de parte del Banco Central, que era decir, bueno, no te lleves los pesos, yo te doy un poco más de interés, así era apetecible para el inversor, que en este caso eran los bancos. Y si en el último de los casos te la querías, o los bancos se la querían llevar, y el banco no tenía los pesos, lo imprimía. Sí. No. Entonces vos tenés, como Banco Central, la herramienta para poder hacer frente al vencimiento que tenían esas letras, que hasta hace poquito se llamaban LELIC. Ahora, esa deuda la han pasado al Tesoro. El Tesoro tiene solo una forma de financiarse, que es a través de los impuestos que pagamos todos y cada uno de los argentinos y de las argentinas. Y se ha generado una letra que en este caso se llama LEFI. Las LEFI también, como las otras letras, van a tener una fecha de vencimiento. El asunto es que cuando vos mirás la economía real, ves que cae el consumo, por lo tanto cae la recaudación de impuestos. El único impuesto que hoy está siendo virtuoso es el impuesto país. Y como se están cayendo las importaciones, ya cuando ves los comparativos mensuales, ves cómo también está cayendo. Entonces va a llegar el momento en que al vencimiento el Tesoro, esto es una especulación que hacemos nosotros, puede o no tener los pesos para pagar esas LEFI.
¿Y qué puede llegar a ocurrir en ese momento? Que te digan que te lo reperfilan, esto ya se hizo, digo, la Spina hizo esto, reperfiló, que fue una forma elegante de llamarle al default de los pesos argentinos. Reperfilar o que caigan en default las LEFI que debutaron hace muy poquito en el sistema financiero. Y si los bancos no obtienen los pesos de esas LEFI o se las reprograman o se las refinancian a un plazo, como pasó con la deuda de Gamesa, que le terminaron dando un bono al 2038. La plata que los bancos han puesto en esas LEFI no es del dueño del banco, es de cada uno de los inversores que pone sus pequeños o grandes ahorros en el sistema financiero. Los bancos se dan vuelta y se la prestan, en este caso al Estado, en forma de LEFI, y la que lo tiene que garantizar es el Tesoro. Si a los bancos no le da el Tesoro los pesos, el banco le va a tener que decir a los ahorristas: no tengo pesos, tengo este bono o este papel que me dio el Tesoro. O sea, como un nuevo corralito podría darse. Es así, digo, ¿no? Parece ser que caemos siempre, o el plan Bon, en todo caso, que te transformaron por ahí, los más jóvenes no lo visualizaron porque o eran muy jóvenes y fue un problema de sus padres o de sus abuelos. Pero vos vas al banco a buscar tus ahorros y el banco, ¿qué te dice? Y te doy este papel que lo podés, cuyo vencimiento opera en el año 2030, y si vos lo querés realizar, el valor nominal seguramente te lo van a pagar al 30, al 40 o al 50%, como fue en aquella oportunidad. Entonces, en vez de llevarte tus pesos, te llevas un papel que cuando lo vas a realizar seguramente vale mucho menos del valor nominal. Este es el problema. Y nosotros intentamos hablar con nuestros compañeros, porque si ocurriese esto, el problema, no, como dije recién, no lo va a tener el dueño del banco. El problema lo vamos a tener nosotros, los trabajadores bancarios, porque generamos una estrechez con el cliente que viene a diario al banco, y ese cliente que confió en nosotros te va a decir: pero vos me dijiste que el banco era seguro. Y se generan estas situaciones que ya las vivimos en otros tiempos, en donde la cuestión de virulencia se expresa para con el trabajador bancario cuando él lo único que es el rostro, o en todo caso el nexo entre el banco y el cliente, que es el que se va a ver damnificado producto de esto. Lo que te estoy diciendo ya lo han expresado, pero no economistas del campo popular, economistas que uno puede calificar como moderados, no. Recientemente el viceministro de Economía, el ex viceministro de Economía de Caputo, lo ha expresado en un escrito que le publica La Nación Papel, en donde él ve con preocupación la situación de los bancos en un futuro no muy lejano, de achicamiento del sistema. Cuando se achica el sistema, perdemos puestos de trabajo los trabajadores y las trabajadoras bancarias. Entonces es una situación compleja para los trabajadores y sobre todo para los ahorristas del sistema, en donde se está, permitime usar esa frase, timbiando sus ahorros, cambiándolos del Banco Central al Tesoro Nacional. Espero haber sido claro en la explicación. Sí, siempre es complejo hablar sobre estos temas porque, bueno, son a veces muy abstractos para la vida cotidiana de las personas, pero que en definitiva nos afectan, ¿no? Bueno, y lo último que quería preguntarte respecto del impuesto a las ganancias, porque, bueno, los trabajadores bancarios son uno de los rubros que están afectados por el impuesto y, bueno, ha vuelto a la cuarta categoría. ¿Cuál es la posición desde la bancaria respecto de este tema? Por supuesto que lo hemos rechazado, ya lo rechazábamos cuando se intenta la primera ley bases, que tanto la primera ley base o la segunda, un poco más acotada, pero tan dañina como la primera,
tenía el componente impositivo, y en las dos, tanto la que se discutió en febrero como la que se discutió más acá en el tiempo, tenía la reinstalación del impuesto a las ganancias. Lo primero que quiero expresar es para que se entienda cuál es la prioridad que le asigna a este gobierno y según esa prioridad quiénes son los que deben pagar impuestos, ¿no? Nosotros estamos convencidos de que debe haber impuestos progresivos. En un esquema de impuestos progresivos, el que más tiene, más paga. Pero vos fíjate, en este caso, por un lado se vuelve a recrear lo que conocimos como la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, en donde, según las estimaciones, entre 1 millón y 1.100.000 trabajadores pagaría nuevamente ese magro tributo. Y eso significa una recaudación equivalente a 0,20 del PBI, que eso después se divide en los 23 estados provinciales como coparticipación. Pero también se sanciona simultáneamente con la restitución del impuesto a la ganancia la rebaja de la alícuota de bienes personales a 0,25. ¿Qué significa esto? Que los ricos, pero los ricos más ricos, no alguna persona que uno imagine que tiene muy buen pasar, aquellos que tienen activo en el exterior, aquellos que tienen probablemente un yate estacionado en Marbella o que tienen un complejo habitacional en Miami, a esos, los más ricos de los ricos, le bajan la alícuota de bienes personales. Esos, ¿y cuántos son? Son aproximadamente entre 1.400 y 1.500. Y eso deja de percibir el Estado Nacional aproximadamente 0,30 del PBI. Entonces, estamos hablando prácticamente en un esquema de suma cero. Lo que le cobran a los trabajadores se lo dejan de cobrar a los ricos más ricos de la Argentina. Entonces, digo, esto no va a solucionar el problema que hoy tienen los gobernadores que reclaman más ingresos de ninguna manera, porque lo que van a percibir por el tributo que vamos a pagar los trabajadores lo van a dejar de percibir por aquellos que no pagan, habida cuenta que le han bajado la alícuota de bienes personales. Ahí está fijando el gobierno la prioridad sobre a quién le quiere cobrar. Y con relación a la ley, también nosotros, bueno, ya lo había advertido nuestro secretario general que lo íbamos a judicializar porque entendemos que es una ley que atenta contra la progresividad del derecho, atenta contra el carácter alimentario del salario, es confiscatorio. Hay segmentos de nuestros compañeros y compañeras que el tributo de ganancia le va a llevar más del 16-17%. Y después, desde el punto de vista legislativo, si bien probablemente ya se haya hablado, pero en este caso es importante hacer el detalle y la narrativa. Esto fue un proyecto que se aprueba en la Cámara de Diputados y va en revisión a la Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores rechaza, no modifica o agrega, rechaza el capítulo 5, que es el que habla del impuesto a la ganancia y el de bienes personales. Vuelve a la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados insiste con el texto original que había tratado. Y ahí entra en una contradicción con el artículo 81 de nuestra Constitución Nacional, cuando dice que un proyecto que es rechazado por la Cámara Revisora debe aguardar el próximo ejercicio legislativo. El gobierno utiliza un ardid diciendo que el proyecto fue aprobado, pero lo que fue aprobado fue la ley ómnibus, y cuando el legislador planteaba el artículo 81, no imaginaba este tipo de normas en donde cada capítulo en sí es una ley, porque ahí tenés reforma laboral, tenés reforma o facultad delegada. Digo, el capítulo que hace mención al impuesto a la ganancia sería una ley
en sí mismo. Por lo tanto, nosotros entendemos que ese capítulo debería haberse archivado y tratarse en el próximo ejercicio legislativo. Haciendo uso de este ardid que te estoy diciendo, el oficialismo lo aprueba y fíjate vos que solamente tiene la aprobación de la Cámara de Diputados. Y entonces no se da el precepto del artículo 80 de la Constitución Nacional que establece que nuestras leyes deben ser aprobadas por dos cámaras, porque ese es nuestro sistema de legislación que tenemos. Por lo tanto, es ahí donde se está atacando que esta ley adolece de fallas insalvables y por eso es que estamos planteando la inconstitucionalidad. Y teniendo en cuenta esto que estoy diciendo, los compañeros de ATE Neuquén ayer ya tuvieron un fallo favorable en donde en julio no le van a poder hacer la retención que establece la nueva ley y invita la magistrada a las autoridades nacionales para discutir mientras resuelve la cuestión de fondo, porque esto es una cautelar que intenta por la vía del amparo suprimir la aplicación porque hay un derecho lesionado, en este caso de los trabajadores y las trabajadoras bancarias, porque nosotros nos hemos presentado como sindicato. Mientras tanto se resuelva la cuestión de fondo, que es la constitucionalidad o no. Y termino con algo práctico para que se entienda. Los valores que se aprobaron recientemente fueron los mismos que se propusieron en enero o en finales de diciembre. No se actualizaron y en ese periodo la inflación fue de 79.8 o 78.9. Entonces hablaban de un mínimo para un compañero soltero de 1.800.000 y para un compañero, una familia tipo, 2.200.000. Si vos al 1.800.000 le descontás la carga, están las cargas sociales que pagamos todos, jubilación, obra social, estamos hablando de 1.400.000. Pero es la totalidad de los ingresos que tienen los trabajadores. Todos los trabajadores tenemos el sueldo anual complementario. Entonces, si vos lo dividís en una doceava parte y lo sumás, hay que tenerlo en cuenta, y en el caso de los compañeros bancarios, nosotros tenemos un ítem que es el Día del Trabajador Bancario, que es el equivalente a un salario. Por lo tanto, no es el salario del mes, sino todos los ingresos que tenemos, ni hablar de si tenés una hora extra, etc. Y planteábamos un ejemplo hipotético para ir cerrando. Si un compañero tuviese una situación de separación y tiene que pagar una cuota de alimento de 200.000 o 300.000 pesos, estaría cobrando de bolsillo entre 850.000 y 900.000 pesos. Según el INDEC, para no ser pobre en la Argentina tenés que tener ingresos equivalente a 900.000 pesos. Entonces, un compañero que paga impuestos a las ganancias, le hacen las deducciones, paga la cuota de alimento y termina percibiendo un valor por debajo de la línea de la pobreza. Es tremendamente injusto, por eso es que hemos planteado atacarlo desde lo judicial y por supuesto desde lo gremial, y esperemos que la justicia nos dé la razón y nos acompañe, porque realmente es una situación penosa, porque además elimina 23 deducciones que se podían hacer, ¿no? Que con eso acompañabas un poco el impacto de ganancia, que se pudieron lograr hasta que el ministro Massa en la administración anterior impulsara el proyecto de ley que después terminó sancionado, en donde se establecía como el mínimo no imponible en 15 salarios mínimos vitales y móviles. Buenísimo. Bueno, Sergio, nos hemos quedado sin tiempo, pero hay un montón de otros temas sobre los que nos gustaría hablar, así que estaremos en contacto ahí para que vuelvas para compartir con nuestros teleparticipantes de Giramundo. Gracias de nuevo por estar acá. No, gracias a ustedes.
Bueno, vamos a un pequeño corte y enseguida seguimos con más de este resumen semanal de noticias de Giramundo TV Comunitaria. Como les anticipábamos en los títulos, para el día de hoy tenemos una entrevista para compartirles con el vocero Iberquén de la Organización de Identidad Territorial Malalhueche, porque desde las comunidades mapuches del sur de nuestra provincia están preocupadas por posibles desalojos. Vamos a conocer cuál es la situación entonces de los puesteros y de la comunidad mapuche que habita en nuestra provincia. Y bueno, para conocer entonces un poco sobre el panorama y por qué está esta tentativa de los desalojos frente al avance de la megaminería en el sur. Queríamos saber que nos contaras un poco sobre la situación que vienen viviendo algunas comunidades, en particular sabíamos que el del Sosneado estaba ahí con una amenaza de desalojo. Bueno, contanos cuál es la situación que están viviendo actualmente. Bueno, esta situación que estamos viviendo hoy es bastante extrema. Hay una alerta, hay 5 familias que están en una situación de posible desalojo porque las causas ya han llegado a la Corte Suprema de la provincia y lo que tenemos como una cuestión técnica, digamos, de los procedimientos es que una vez que llega a la provincia, si bien la causa sigue, o sea, nosotros la elevamos a la Suprema Corte y seguirá hasta los estrados internacionales, el tema es que ya no tiene carácter suspensivo de las acciones que plantea la sentencia, por ejemplo, en este caso, el lanzamiento que se llama técnicamente o desalojo, como lo conocemos. Y bueno, los tiempos de la justicia son bastante complejos, a veces varían, hay instancias en el medio de presentación de esos recursos. Hoy estamos en esa alerta porque justamente la feria judicial, siempre nos pasa que en las ferias judiciales, tanto la de invierno como la de verano, misteriosamente se abren, digamos, ¿no? Se abren los procedimientos y llegan a ejecutar estas sentencias. Entonces, si bien nosotros el procedimiento judicial sigue, ante la posibilidad de que se produzca el lanzamiento de algunas familias, todas las demás familias, porque bueno, por ejemplo, en el caso del Lof del Sosneado son 7 familias y hay una que está en conflicto, porque ellos buscan a una familia por comunidad para hacer como una especie de aleccionamiento, ¿no? Y lo tratan como si fuera privado contra privado. Entonces, cuando hacemos las argumentaciones por el tema de la comunidad, empiezan todo este tema, entre comillas, técnico, que nosotros entendemos que es político, que es empezar a negar la identidad, negar los procedimientos de solicitud de la personería, negar el relevamiento territorial, no pedir las nulidades, bueno, y complejizan la situación. Así, ahí nos reunimos en un traún hace una semana atrás, en un traún en el territorio, donde, bueno, todas las comunidades en esta alerta tenemos definido primero la defensa territorial, o sea, al momento en que se quiera ejecutar un desalojo va a haber resistencia. Y por el otro lado, tener en claro que tenemos que ir armando estrategias mucho mayores, porque como te decía, hay familias de otras comunidades que también están en esta situación, y hay nuevos juicios iniciados, ¿no? Hay juicios antiguos que ya están frenados con la aplicación de la Ley de Emergencia de la Propiedad Comunitaria Indígena, la 2660, estos juicios que están negando la aplicación de esa ley, y una serie de nuevos juicios, 9, 10 juicios, que se han iniciado en el último tiempo, en los últimos 2 meses, que tienen como objetivo también el desalojo, que también intentan desconocer, digamos, la normativa, pero esos recién inician, ¿no? Nosotros contabilizamos entre todas las causas y juicios, incluidos estos dobles juicios que tenemos con Sosneado y Limay Curref y Suyay Leufu, que están en la justicia provincial y en la federal, son más de 25 causas judiciales que estamos llevando. La verdad que en una provincia donde ha habido un nivel de protección y de conservación y de cuidado del agua y del ambiente, como ha dado como pruebas populares, históricas, de repente encontrarse ahora con una condición, con este gobierno nacional,
que de alguna manera está respondiendo a las pautas que ellos hace mucho tiempo querían hacer, ¿no? O sea, sin este gobierno no habría Distrito Minero Occidental, porque tampoco habría RIGI, ¿no? Y Claro. sin estas condiciones políticas, sí hemos visto que en los últimos 6 meses es desbordante el accionar, digamos, ¿no? O sea, han venido, creo que ha sido el año donde más visitas ha habido de funcionarios provinciales a Malargüe. Se acopla el accionar de una justicia, pero que ahora acelera tiempos. Y acelera, inclusive cometiendo errores. Estas últimas sentencias, la verdad que tienen errores importantes, que nosotros se los vamos a hacer ver. Y te contaba también que parte de la visibilización que queremos hacer tiene que ver también con hacer público las sentencias, para que realmente la gente pueda entender qué es lo que estamos discutiendo. Entendemos hoy día que los intereses de la provincia están puestos en riesgo por estos funcionarios, que quieren hacer las cosas de prepo, por encima de las personas que viven y han vivido siempre en los territorios, y aquellos que en todo caso nos decimos y nos reconocemos mapuche, pero reconocemos nuestra ciudadanía mendocina y nuestra ciudadanía argentina, porque reclamamos los derechos que están establecidos en los marcos normativos argentinos. Entonces, en ese punto somos más argentinos que muchos de los que vienen a estos territorios, entre comillas, a invertir, ¿no? Claro. Y terminan siendo, digamos, reconocidos como los dueños y a los que hay que preguntarle qué se puedan o no hacer en los territorios donde nosotros hemos nacido y nos hemos criado, ¿no? Los mapuches hemos vivido y hemos nacido en estos territorios. Nos quieren discriminar. Y nosotros decimos que qué tremendo que es esto, porque la justicia quiere desconocer que somos indígenas porque el derecho indígena es muy fuerte y porque realmente nos daría la respuesta, que es básicamente la posibilidad de seguir viviendo en nuestros territorios, adquiriendo la propiedad comunitaria de esos territorios y que esos territorios sigan permaneciéndose en un marco de relación y de conservación del ambiente, en una relación con la naturaleza distinto, y en todo caso que esas actividades que vayan a realizarse tengan que ser primero consultadas con los pobladores de los territorios. Escuchábamos la preocupante situación del pueblo mapuche, de los pobladores de la zona de Malargüe, que tienen que defenderse entonces de los embates y del avance empresarial, pero avalado también por el gobierno provincial y por el gobierno nacional a través de las políticas públicas que están desarrollando, que permiten entonces la explotación de estos territorios con otros fines que son mucho más abrasivos, mucho más contaminantes también, con una propuesta de otras actividades económicas, cuando la que realizan allí los puesteros con sus cabritos y demás es sustentable, y también tiene que ver con una cuestión cultural, la transhumancia. Bueno, vamos a cambiar de tema ahora, vamos a pasar a otra cuestión que ya les anticipábamos, que tiene que ver con el aumento del boleto del colectivo. Desde este lunes aumentó el boleto a 650 pesos para el sector urbano, o sea, de 550 pasó a 650, y también ha impactado en los interurbanos, es decir, en las conexiones desde la terminal de Mendoza hacia los departamentos. Decimos que, bueno, por un lado aumentó el 18% y las máquinas de las SUBE se irán actualizando en estos días, así que por ahí te has encontrado con que has subido el colectivo y todavía el valor es de 550. Bueno, eso se va a ir actualizando. Y bueno, como les contábamos, también subieron los servicios de media y de larga distancia. Por ejemplo, desde la terminal hasta el departamento de San Martín estaba en 1.800 pesos y ahora está en 2.150 pesos, solamente de un viaje, ¿no? De ida o de vuelta. Y desde la terminal de Mendoza a La Valle estaba en 1.550 y ha pasado a valer 1.850. La comunidad de La Valle ya se había organizado en reclamo del aumento del colectivo, porque ellos es una comunidad que cada vez está más cerca en términos de las actividades económicas, escolares, con la ciudad de Mendoza. Entonces pedían una tarifa diferenciada.
el gobierno no ha hecho caso omiso a esto, no ha avanzado en las negociaciones. Bueno, pasamos un resumen entonces. Un estudiante primario paga 220 pesos el valor del colectivo, un estudiante secundario 275, el estudiante universitario también 275, el personal de bomberos voluntarios, celadores, personal docente y personas con discapacidad gratuito, los jubilados y jubiladas 275, los mayores de 70 años también gratuito y las personas que tienen HIV por la ley 7811 también es gratuito. Cabe aclarar que en esta oportunidad el gobierno va a implementar una suerte de contemplación con quienes hagan más cantidad de viajes en el mes, así que les va a permitir que a partir del viaje número 41 esta tarifa, la tarifa de 650 se cobre a un menor valor bueno, pero ya pasados los 81 viajes vuelve a cobrarse un poco más, entonces 530 pesos para, con el objetivo de que no nos prestemos la SUBE. Así que bueno, si sos un trabajador, una trabajadora que va y vuelve, que hace horario cortado tal vez, o que va en la mañana tiene un trabajo y en la tarde tiene otro, vas a poder pagar la mitad del mes a la mitad del valor del precio regular. Así que bueno, averiguar entonces las tramitaciones para, y bueno, cotejar ahí que realmente se pueda acceder a ese beneficio. Bueno, por otro lado, otro de los aumentos que ha habido también aquí en la provincia de Mendoza tiene que ver con ATM, la administración tributaria, los impuestos, porque ha aumentado la tasa de interés del impuesto inmobiliario y también del impuesto automotor. Ya hemos analizado en este programa a través de algunos invitados, de entrevistas, la cuestión de el déficit fiscal que empiezan a tener las provincias, que tienen muchos más gastos que ingresos, y entonces han ajustado el valor del impuesto no, sino del interés, ahí está, no me salía la palabra, perdón. Han subido los intereses en el impuesto automotor y el impuesto inmobiliario. Es decir que si no pagas a término va a ser mucho más lo que tengas que pagar entonces en lo que queda de las cuotas del año. Bueno, también hemos sido presos y presas de los aumentos de luz y gas en los últimos meses. El Gobierno Nacional ha lanzado un programa para poder inscribirse y solicitar que se tenga en cuenta los ingresos que una tiene para poder entonces obtener el subsidio. Vamos a escuchar a dos personas del municipio de Lavalle quienes explican un poco, bueno, por un lado cómo se desarrolla este operativo para ayudar a que vecinos y vecinas puedan acceder entonces a este beneficio y puedan inscribirse a través de internet, y por otro lado cuáles son algunos de los requisitos, de los documentos que hay que tener a mano para poder realizar el trámite. Las escuchamos. Nosotros tenemos un trabajo muy territorial acá en el departamento de Lavalle, porque tenemos distribuido como delegaciones en todo el territorio lavallino. Hay 8 delegaciones más lo que es la delegación central de la municipalidad, que es Villa. Por eso se lo hace mucho más fácil al trabajar cuando se presentan distintos programas o planes. Nosotros los reunimos con los delegados, se articula todo el trabajo y se pone en marcha haciendo la publicidad y haciendo un trabajo casa por casa. En este caso, con la segmentación de tarifa, lo que es luz y gas, se ha implementado que lo estamos teniendo todo programado por días, que las delegaciones comenzaron ya hace 2 semanas a tomar los casos, pero tenemos un día puntual donde hacemos un operativo directamente por delegación. Sabemos que mucha gente no cuentan con el teléfono o con la parte de internet, entonces ahí nosotros hacemos el puntapié en decir,
donde ahí nosotros reforzamos en la parte de delegaciones o lo que es acá en la municipalidad, lo que desarrolla. Bueno, se ha lanzado un programa para ayudar a los vecinos que no tengan conectividad a internet o que no tengan los dispositivos, que puede ser una compu o un celular con conexión a internet. Los vecinos están concurriendo a las delegaciones o a la Oficina de Desarrollo Humano, que está en la calle Polonio Montenegro 115, acá en Villa Turumaya. Ahí los orientamos, les ayudamos a hacer el trámite. Bueno, hemos lanzado unos flyers para informarles qué documentación es la que tienen que traer, para resumir un poco, que no tengan que estar volviendo. Que sería el último ejemplar del documento de identidad, porque piden el número de trámite, también las boletas correspondientes, las facturas de electricidad y de gas, si tienen gas de red. Garrafa no es otro trámite que se hace en ANSES. Los datos de los integrantes mayores de 18 años, porque por lo general son los que aportan con ingresos económicos a la familia que está solicitando la segmentación tarifaria. Bueno, la gente concurre a la oficina y nosotros somos un equipo que les ayudamos con el tema de la inscripción para poder ingresar. También lo pueden hacer desde sus casas, ingresando a la página de argentina.gov.ar / subsidios. Ahí van ingresando, hay un botón azul que es inscripción RACE, y ahí le va indicando los pasos. Para los vecinos que tengan, que figure en su boleta de luz o de gas, que ya tiene un subsidio nacional, está bueno que vuelvan a ingresar a esta página, que constaten que realmente están dentro de la segmentación. Es importante porque nos han pasado casos de que ya tienen en la factura que figura el subsidio, pero nos han dejado avanzar con los pasos de inscripción, o sea que es como un poco engañoso. Así que nosotros estamos aconsejándole a todos los vecinos que vuelvan a hacer el trámite, vuelvan a hacer la inscripción ingresando a la página. Si ya lo tienen, si ya tienen el subsidio, va a llegar una parte que no los va a dejar avanzar, que va a decir este número de NIC o este número de servicio ya tiene el beneficio correspondiente. No pueden seguir avanzando. En la página piden que sean categoría N2 o N3, que serían entre 1 y 3 canastas básicas. O sea, a ver, tienen que ganar menos de 850.000 pesos. Tienen que ser los ingresos del grupo familiar. No estarían llegando, yo creo, la mayoría de los vecinos a ese monto, así que todos van a calificar para poder hacer la segmentación. Otro dato importante que tendríamos que remarcar y hacer hincapié es en que no hace falta que la factura esté a nombre de la persona que va a hacer el trámite. Si es una casa prestada o si es una casa alquilada, el usuario que va a dirigirse a la oficina con la factura a hacer el trámite, lo puede hacer con su documento. No es necesario que sea el titular de la línea. Lo puede hacer cualquier persona que sea el que pague el servicio. Escuchábamos así entonces a Paula Caballero, subdirectora de Desarrollo Humano de La Valle, y también a Gabriela Cepero Picón, que ella es administrativa, parte de Desarrollo Humano de este municipio, contándonos sobre cómo hacer para acceder a la segmentación tarifaria de luz y de gas de red. Esto es en común para los distintos departamentos, no solo para La Valle, así que les invitamos entonces a seguir el consejo de revisar la categorización. Si en algún punto llega a que no te deja continuar con el trámite, entonces estás dentro de la segmentación ya incluido, y si no, bueno, hay que hacer el trámite y, como decía ella, tener ahí a mano esos documentos. Nos vamos a un corte y enseguida volvemos con más de este resumen semanal de noticias de Giramundo TV Comunitaria.
bloque del resumen semanal de noticias, queríamos acercarles una invitación que nos llega a través del Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos para participar de la convocatoria que ha abierto este movimiento para inscribirse en la tercera temporada de Cifras Femeninas. Se trata de un audiovisual para especialmente pensado para artistas, músicas y diversidades, a presentar sus propuestas para ser parte de la tercera temporada, que consiste en un ciclo de tutoriales sobre música. Así que les invitamos a buscar el formulario de inscripción en las redes sociales del MIM, con 2M, MIMM, para conocer allí entonces cómo tienen que hacer para inscribir su propuesta y participar de esta tercera temporada. Bueno, por otro lado, queríamos acercarles también en este programa, como cada fin de semana, la agenda cultural y comunitaria con algunos de los eventos para los próximos días. Les compartimos algunas actividades para este fin de semana. La Sala Ana Frank, luego de una completa agenda de actividades de vacaciones de invierno, se despide este fin de semana con estas 3 propuestas que les compartimos para todas las edades y en diversos horarios. Este viernes además podés disfrutar de Entre Tiempos, una creación colectiva de microrelatos sobre el tiempo y su inevitable paso, a las 21 horas. El sábado la Biblioteca Popular Jesús Nazareno te invita al encuentro de identidades. Se realizará de 10 a 15 con talleres, música, radio abierta y micrófono abierto. Tierra Espectral Fest con Extra Brut Jazz Band, Amigotes AA y L Jazz Trío a las 21:30 en Casa Cerú de Guaymallén. El domingo, la querida Biblioteca Pujadas de la Valle cumple 53 años y lo festeja con una mateada abierta al público con musiquita para disfrutar. Y el sábado 27 de julio en Room Bar Cultural podés disfrutar de una noche de punk rock. A partir de las 22 horas, Litus, Cabeza de Hacha y Paranoia. Casa Violeta te invita a compartir un ambiente creado de canciones y poemas. Sonósfera, un recital colaborativo donde todas suman y aportan a las canciones de las demás. Cantan y dicen Ceci Salinas, Paula Cassiani, Martina Bravo, Tania Cassiani, Lule Bertina, Marce Nasif, Giselle Levin y Clonti Venegas a las 20:30 horas. Les deseamos que tengan un excelente fin de semana. Bueno, allí quedan invitados entonces para participar de estos eventos y bueno, como cada fin de semana también les acercamos nuestra campaña de socios que estamos lanzando desde nuestro cumpleaños, desde el 26 de junio, porque bueno, para sostener este espacio comunitario también necesitamos justamente de la comunidad y bueno, como todos y todas hemos estado atravesando por aumentos en las tarifas que atentan contra el desarrollo de nuestra actividad también. Así que bueno, les animamos a ser parte del club de socios. Tienen que entrar a la página de Mi Pago y allí entonces poder hacer sus aportes. Pueden ser aportes mensuales o también puede ser algún aporte eventual cuando puedan, cuando tengan allí un poquito de dinerillo para aportar a este proyecto comunitario que sostenemos entre todos. Podés acceder a nuestras redes sociales para conocer el instructivo y bueno, allí entonces enterarte de cómo hacer para colaborar o bien contactarte a través del número de WhatsApp. Bueno, esto ha sido todo por esta semana. Nos reencontraremos la semana que viene en un nuevo resumen semanal de noticias del canal 34.1 de la televisión digital abierta, Giramundo TV Comunitaria.